permiso de la presidencia y de la mesa directiva, saludo con mucho agrado a mis compañeras diputados, a mis compañeros, a las personas que hoy nos acompañan, bienvenidas a su congreso, a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen por diferentes plataformas. Quienes suscribimos, la diputada y el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 65ª legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de creación de ley de manifestaciones públicas para el Estado y los municipios de Guanajuato, con el objetivo de implementar un mecanismo para garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la manifestación, salvaguardando los derechos humanos de las personas y estableciendo directrices que los servidores públicos deben respetar para facilitar la celebración de manifestaciones públicas en el estado de Guanajuato, de conformidad con lo siguiente. La libertad de expresión y de asociación son dos derechos que constituyen a una nación democrática, que refleja el resultado de una lucha histórica por la consolidación del empoderamiento ciudadano sobre los actos de corrupción, impunidad y abuso de autoridad. La libertad de expresión, por un lado, es un derecho humano básico, fundamental e inherente a la persona, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado Unidos Mexicanos, y en el ámbito internacional lo podemos encontrar contemplado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Poder expresar nuestras ideas ha sido la base para consolidar los principios fundamentales del Estado, tales como son los derechos de acceso a la información pública, de petición, participación política y opinión pública libre, siendo pilares la democracia participativa. Respetar este derecho se erige como un instrumento de intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor en los procesos democráticos, otorgando a las personas herramientas básicas de participación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: expresar pensamientos e ideas y recibirlas. Por lo tanto, cuando dichas garantías son restringidas a través de una interferencia arbitraria, afectan no solo a la persona a expresar información e ideas, sino también a la comunidad en general a recibir todo tipo de información y opiniones. El planteamiento del problema: es habitual que las personas, grupos sociales y sumas ideológicas se manifiesten en las calles exponiendo diferentes demandas, utilizando su voz como medio para terminar con la violencia, corrupción, abusos de autoridad, entre otras tantas peticiones o clamores. Autoritarismos e intolerancia se han vuelto ejercicios comunes para los gobiernos, mismos que al sentirse aludidos o agredidos utilizan las fuerzas del Estado. Los peores ejemplos en nuestro país, pues tenemos el del año 1968 en la Ciudad de México. Fue sede de la peor masacre en el país, más de 300 estudiantes fueron brutalmente asesinados en diferentes hechos, y debemos recordar el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año 2014. Podemos recorrer todos los estados del país y en cada uno tenemos casos de represión, brutalidad policial, hostigamiento en contra de los manifestantes, algunos casos más complejos que otros, siendo que todos el resultado es el mismo: personas heridas, así como derechos violentados, y Guanajuato desafortunadamente no es la excepción. El 10 de julio del 2020, en la ciudad de Guanajuato, se llevó a cabo una manifestación pública donde participaron familiares de personas desaparecidas, con la finalidad de exigir que fueran escuchadas personalmente por el gobernador del estado. Durante dicha manifestación hubo cobertura en tiempo real por diversos medios de comunicación, en donde se dio cuenta de actos coercitivos y violentos de las fuerzas de seguridad pública del estado. Otro hecho se dio en una manifestación pacífica en León el pasado 22 de agosto del año 2020 por mujeres activistas, donde exponían un caso de violencia sexual cometido por un policía municipal en contra de Evelyn, víctima de acoso y tocamientos por parte de agentes asignados a una caseta de vigilancia frente a la plaza expiatorio. En dicha manifestación, la policía realizó al menos 23 detenciones arbitrarias de 22 mujeres y un hombre,
así como series de agresiones contra manifestantes, reporteras y personas transeúntes al momento de los hechos. Con los antecedentes mencionados, se evidencian las graves lagunas en la legislación vigente para proteger la libertad de expresión. Si bien es cierto, existen protocolos y mecanismos para evitar estas conductas. Sin embargo, resulta ilógico considerar a los elementos de seguridad pública como los únicos responsables para atender a las personas manifestantes. En nuestro país se ha pretendido implementar diversas legislaciones para regular las manifestaciones públicas, sin embargo, la mayoría de estas no han prosperado por tener un fin restrictivo y coercitivo. Como legisladores, es nuestra obligación comprender las problemáticas y atenderlas a través de un marco normativo apegado a derechos humanos, respetuoso de la salud, dignidad e integridad de las personas manifestantes y apegar esta normativa a los protocolos mínimos de actuación. La propuesta de la iniciativa. Esta iniciativa busca ser un mecanismo que permita a las personas manifestantes contar con el apoyo de las autoridades locales y estatales en el desarrollo de sus manifestaciones, estableciendo alternativas para solucionar sus peticiones. De igual forma, la presente propuesta establece los principios que tanto elementos de seguridad, servidores públicos, ayuntamientos deben desempeñar antes, durante y después de las manifestaciones, así como las sanciones y procedimientos a los que serán sujetos aquellos que incumplan con lo aquí mencionado. Por ello, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde, proponemos crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Estado y los municipios de Guanajuato, con la finalidad de que el Estado de Guanajuato cuente con un marco normativo que le permita salvaguardar la vida, dignidad e integridad de las personas manifestantes, regulando el actuar de las autoridades administrativas y de seguridad pública y estableciendo herramientas para la solución alternativa de las peticiones de los manifestantes. Con esta iniciativa buscamos establecer un mecanismo para que toda persona tenga intención de manifestarse, cuente con la protección del Estado. Implementar los principios rectores para la aplicación y ejecución de las políticas públicas y protocolos en materia de libertad de expresión, privilegiando los derechos humanos, el interés superior a la niñez, las perspectivas de género, así como la no discriminación. Instaurar los derechos de las personas manifestantes. Constituir las obligaciones de los manifestantes, esclareciendo que su finalidad es salvaguardar el seguro desarrollo de las manifestaciones, así como la participación organizada de todas las instancias administrativas. Instituir y garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y asentar de forma obligatoria la presencia de cuanto menos un representante por autoridad involucrada en las demandas o peticiones de los manifestantes para que éstas sean escuchadas y, en su caso, atendidas. En este sentido, la estructura de la presente ley contempla los capítulos siguientes. En el capítulo número 1, comprenden las disposiciones generales como ámbito de validez, glosario, principios rectores y autoridades competentes. En el capítulo 2, contemplan los derechos y obligaciones tanto de manifestantes, participantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el capítulo 3, contemplan las obligaciones, protocolos y facultades de las autoridades en diferentes ámbitos o competencias. En el capítulo 4, relativo a las facultades y obligaciones de la Secretaría. En el capítulo 5, alusivo a las disposiciones relativas a las manifestaciones. Capítulo número 6, referente a las particularidades de procedimiento administrativo de las manifestaciones. En el capítulo número 7, respectivo a las infracciones y sanciones para servidores públicos y particulares. Y el capítulo 8 concierne al recurso de inconformidad. Con esta iniciativa estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas a través de su objetivo número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, para cumplir con la meta de reducir significativamente todas las formas de violencia en nuestro Estado. Finalmente, la presente iniciativa, en atención a lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato y para cumplimiento, se establecen los siguientes impactos. El impacto jurídico se traduce en la creación de la Ley de Manifestaciones Públicas para el Estado y los municipios de Guanajuato. El impacto administrativo
Con la presente propuesta de decreto se establecerán las atribuciones a la Secretaría del Ayuntamiento en materia de manifestaciones públicas. En el impacto presupuestario, la presente iniciativa no genera ningún impacto presupuestario, y en el impacto social se logrará fortalecer el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos de las personas manifestantes. Asimismo, se confirmará la coordinación y colaboración entre las diversas instituciones de seguridad pública con autoridades locales, estatales y federales, todo en favor de la protección de la población guanajuatense. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias,